Hola, mi nombre es Marisol Escudero, soy asesora de políticas de IPA Centroamérica México, IPASCAM. Muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca del marco normativo de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva en México. IPASCAM es una organización internacional que apoya el derecho de cada niña, adolescente y mujer adulta a tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y vida reproductiva, salud, bienestar, mediante la promoción de políticas públicas y leyes basadas en derechos humanos, con el objetivo de que puedan acceder sin discriminación a servicios de anticoncepción y aborto seguro en México y Centroamérica. Cuando hablamos de consejería en salud, es muy importante que tengamos claro que este es un proceso de comunicación que permite la toma de decisiones. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha definido la consejería en salud como un proceso enfocado e interactivo a través del cual uno recibe de manera voluntaria apoyo, información adicional y acompañamiento de una persona capacitada en un ambiente que le permita abiertamente compartir opiniones, sentimientos y percepciones. Por otro lado, encontramos una referencia de definición de consejería en salud sexual y reproductiva en la norma oficial mexicana NOM 005 de los servicios de planificación familiar, la cual define los servicios de consejería en salud como todo proceso de análisis y comunicación personal entre el prestador de servicios y el usuario potencial y o el usuario activo, mediante el cual se proporciona información, orientación y apoyo educativo a individuos y a parejas que les permitan tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva. Cuando hablamos de acceso a consejería, es importante también saber que jurídicamente ésta está respaldada o fundamentada por los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, que tienen la función o que son reconocidos en el contexto de la toma de decisiones sobre el ejercicio de la sexualidad y la vida reproductiva de las personas. Esto significa que estos derechos humanos generan obligaciones concretas al Estado mexicano y a sus autoridades, incluidos prestadores y prestadoras de servicios de salud, a respetar, garantizar, proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos. Tanto organismos internacionales de derechos humanos como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han reconocido un listado de derechos humanos que forman parte de estos derechos sexuales y reproductivos, los cuales incluyen el derecho a la salud o el estándar más alto de salud posible de las personas, el cual incluye el acceso a servicios de salud sexual y reproductivo, el derecho a la información, el derecho a la vida, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la privacidad, el derecho a la educación, el derecho a la no discriminación y el derecho a beneficiarse de los avances del progreso científico. En su conjunto, estos son los derechos que las autoridades, las cuales incluyen a las y los profesionales de la salud, deben ser garantizados a las personas para que puedan tomar decisiones de manera libre e informada en el contexto del ejercicio de su sexualidad y su vida reproductiva. Ahora bien, si bien todos los derechos que acabamos de enlistar son importantes para el ejercicio de la vida sexual y la vida de la reproductiva de las personas, el derecho a la información forma parte de la base del ejercicio de la autonomía reproductiva, esto es, la toma de decisiones
que pueden realizar las personas en este contexto. Y en ese sentido, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce justamente el que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Y en ese sentido, como podemos ver, el acceso a la información forma parte indispensable para que las personas puedan ejercer este derecho. Este mismo artículo 4 de la Constitución también reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud o al estándar más alto de salud posible. Y en este sentido, diversos organismos internacionales han reconocido y han reiterado su solicitud a los estados de garantizar el acceso a información integral en sexualidad y en reproducción, justamente con el objetivo de que ellas y ellos puedan tomar decisiones libres sobre su vida reproductiva. Ahora bien, ¿cómo vemos esto en la práctica? Datos oficiales nos muestran que en 2018 el 59.4% de las mujeres en México no usaron un método anticonceptivo durante su primera relación sexual, que es en promedio a los 17.5 años de edad. De estas mujeres, casi una cuarta parte, esto es el 24.1%, refirieron que la razón de no utilizar un método anticonceptivo en la primera relación sexual no fue el no tener acceso a métodos anticonceptivos o el decidir tener un hijo. La razón de no usar un método anticonceptivo fue el desconocimiento justamente de los métodos anticonceptivos. Por otra parte, 11% de estas mujeres también refirieron que la razón por la cual no utilizaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual fue la falta de fue la confianza que tenían en no quedar embarazadas. Ahora bien, ¿cómo observamos en la práctica el acceso efectivo a la consejería integral en salud sexual y reproductiva en México? Datos oficiales recientes muestran que en 2018 59.4% de las mujeres en México refieren no haber utilizado un método anticonceptivo en su primera relación sexual, que en promedio es a los 17.5 años de edad. Sin embargo, las razones para no usar un método anticonceptivo no son en no haber tenido acceso a estos métodos o el haber tomado la decisión de quedar embarazadas. Casi una cuarta parte de estas mujeres, esto es el 24.1%, refieren el no haber utilizado un método anticonceptivo por desconocimiento de los propios métodos, mientras que el 11% de estas mujeres también refirieron confiar en no quedar embarazadas como la razón para no utilizar un método anticonceptivo. Entonces, como podemos ver, existe una necesidad real en México de fortalecer y de visibilizar la importancia de garantizar el acceso de consejería justamente con el objetivo de que las personas tomen decisiones de manera libre, sí, pero también informada durante el ejercicio de su sexualidad y vida reproductiva. Ahora bien, cuando hablamos de consejería integral en salud sexual y reproductiva, no hablamos de cualquier intercambio de información, hablamos de un intercambio de información que tenga un enfoque de derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque solamente una consejería bajo este enfoque es aquella que va a permitir a las personas tomar decisiones libres y responsables para que ellas puedan tener el control sobre su vida reproductiva. Y en este sentido, la información que se proporcione durante el proceso de consejería debe contar con características específicas. Entre ellas, el que la información sea objetiva. Esto significa que las y los profesionales de la salud deben evitar imponer sus valores o sus preferencias o intereses al momento de brindar la consejería.
La información que se proporcione también debe ser veraz. Esto significa que tiene que ser verídica, cierta. Un elemento importante para que esto sea garantizado es que la información que se brinde tiene que ser también científica. Esto es, debe estar basada en evidencia científica, debe tener un respaldo objetivo. Por otro lado, la información también se debe brindar de manera oportuna y esto es muy importante en la provisión de consejería en servicios de salud sexual y reproductiva porque existen varios servicios como lo puede ser el acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia o el acceso a servicios de aborto que son sensibles al tiempo. Esto es, la persona que requiere la consejería lo hace en atención a sus necesidades inmediatas de servicios de salud y en ese sentido la falta de acceso a consejería o información no puede dilatar la provisión de los servicios de salud que requiere la persona de manera inmediata y oportuna. Por otro lado, también la consejería y la información que se proporcione durante este proceso debe ser de fácil entendimiento. Esto significa no solo que las y los profesionales de la salud deben proporcionar información de manera que las personas puedan tomar decisiones al respecto sobre su estado de salud o sobre un posible tratamiento que deban seguir, sino que también se debe considerar las necesidades particulares de aquellas personas cuyo idioma principal no sea el español. También es muy importante que las y los profesionales de la salud cuiden y respeten las decisiones que tomen las personas. Esto con independencia de si las decisiones son las que hubiera preferido o no que tomara la persona usuaria de los servicios de salud, o desde el punto de vista de la o el profesional de la salud. Y finalmente, otro elemento muy importante es que la información que se intercambie durante el proceso de consejería se mantenga o se resguarde bajo estándares de confidencialidad. Y en ese sentido, es importante reconocer que toda la información que se intercambia durante los procesos de consejería en salud sexual y reproductiva es información sobre el estado de salud sexual y reproductiva presente o futura de una persona. Y legalmente este tipo de información está reconocida como datos personales sensibles y por lo tanto está protegida por el marco en la materia, el cual conlleva y tiene implicaciones específicas para las y las autoridades que reciben este tipo de información en el ejercicio de la provisión de los servicios de salud. También es importante saber y tener claro que todo intercambio de información en materia de salud tiene carácter confidencial y en ese sentido las instituciones de salud y las y los profesionales de la salud deben tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar su resguardo. Y en ese sentido, también es importante saber que solo el titular de esta información es quien puede tener acceso a ella. Excepcional, sus familiares o quien ejerza la patria potestad de la información de quien es titular de estos datos. Finalmente, también es importante que se garantice la generación de espacios seguros y confiables de manejo de la información durante los procesos de confidencialidad. Legalmente, el acceso a la consejería en salud sexual y reproductiva está respaldada por los derechos sexuales y reproductivos, los cuales no son otra cosa más que los mismos derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano en el contexto del ejercicio de la sexualidad y la vida reproductiva de las personas. En este sentido, estos derechos humanos generan obligaciones concretas al Estado mexicano y a sus autoridades, incluidas las y los profesionales de la salud, a respetar, garantizar, proteger y promover estos derechos humanos.
Tanto organismos internacionales de derechos humanos como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han enlistado un conjunto de derechos que se consideran forman parte de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales incluyen el derecho a la salud o al estándar más alto de salud posible, el cual incluye el acceso a salud sexual y reproductiva, el derecho a la información, el derecho a la vida, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la privacidad, el derecho a la educación, el derecho a la no discriminación y el derecho a beneficiarse del progreso y de los beneficios científicos. Es así que este conjunto de derechos humanos son todos aquellos que las personas necesitamos para poder tomar decisiones sobre el ejercicio de nuestra sexualidad y nuestra vida reproductiva. Ahora bien, si bien todos los derechos humanos que acabamos de mencionar son importantes para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la información es la base de la consejería en salud sexual y reproductiva. Y en este sentido, diversos organismos internacionales han reconocido y han instado a los gobiernos a que garanticen el acceso a información en salud sexual y reproductiva tanto a adolescentes como a adultos, esto con el objetivo de que puedan tomar decisiones autónomas en el ejercicio de su sexualidad y su vida reproductiva. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos justamente reconoce el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Y aquí es como podemos ver cómo la información es la base fundamental para que las personas puedan ejercer estos derechos en el contexto de su vida reproductiva. Por otra parte, este mismo artículo cuarto también reconoce el derecho a la protección de la salud de todas las personas, que como ya mencionamos, incluye la provisión de servicios de salud sexuales y reproductivos. Ahora bien, ¿cómo vemos en la práctica el estado de la autonomía reproductiva que pueden ejercer las personas en México a partir del acceso que tengan a consejería integral en salud sexual y reproductiva? Las cifras oficiales de 2018 muestran que el 59.4% de las mujeres refieren no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual, que en promedio es a los 17.5 años de edad. De estas mujeres, el 24.1%, esto es casi una cuarta parte, señalaron que la razón por la cual no usaron un método anticonceptivo fue el desconocimiento justamente de estos métodos. Y el 11% de estas mujeres también refirieron no haber utilizado un método anticonceptivo porque confiaban en no quedar embarazadas. De esta manera podemos visibilizar la necesidad existente en México de acceder a consejería integral en salud sexual y reproductiva para que las personas puedan tomar decisiones no solamente libres, sino que también informadas en el ejercicio de su sexualidad y sobre su vida reproductiva. Ahora bien, cuando hablamos de consejería integral en salud sexual y reproductiva, hablamos de un intercambio de información, pero no de cualquier información, sino de aquella que le permita a las personas la toma de decisiones, ya decíamos, libres e informadas, como lo establece la Constitución. Y para ello, la consejería integral es importante que tenga un enfoque de derechos humanos. ¿Esto por qué es importante? Porque este tipo de consejería es la que va a permitir a las personas la toma de decisiones libres y responsables, pero que finalmente les va a permitir también tener control sobre su vida reproductiva. Ahora, ¿qué características debe tener una información con enfoque de derechos humanos durante la consejería integral en salud sexual y reproductiva?
Por una parte, la información tiene que ser objetiva. Esto significa que las y los profesionales de la salud deben evitar imponer sus valores u opiniones personales en la provisión de la información que brinden. Por otro lado, la información también tiene que ser veraz, esto es, tiene que ser verdadera, verídica. Y para esto es muy importante que la información sea científica, esto es, que esté basada en evidencia que respalde todas y cada una de los datos y la información que se brinde a las personas usuarias de los servicios. También es importante que la información que se brinde sea oportuna. Esto significa que responda en tiempo y forma a las necesidades de las personas, y esto es particularmente en la provisión de los servicios de salud sexual y reproductivo, que en algunas ocasiones son sensibles al tiempo, como por ejemplo el acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia o el acceso a servicios de aborto seguro. También es importante y es necesario que la información que se transmite durante el proceso de consejería sea de fácil entendimiento para las personas. Y esto no solamente significa que las y los profesionales de la salud brinden información clara y sencilla a las personas que les permita tomar decisiones sobre su estado de salud, presente y futuro, sino que también se tomen en cuenta consideraciones especiales cuando se sabe que el principal idioma de la persona o el primer idioma de la persona no es el español. Durante la consejería integral en salud sexual y reproductiva, también es importante que se respete a cabalidad las decisiones que tomen las personas usuarias de los servicios de la salud. Esto inclusive si estas decisiones son contrarias a la recomendación de las o el profesional de la salud que está brindando los servicios. Y finalmente, y muy importante, también es importante que la información que se brinde ante los procesos de consejería sea tratada bajo estándares de confidencialidad. La confidencialidad de la información en materia de salud está protegida por un marco de protección especial en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados. Es un marco tanto federal como local. En este sentido, es importante reconocer que cuando estamos en un proceso de consejería en salud sexual y reproductiva, estamos tratando con información sobre el estado de salud sexual y reproductiva tanto presente como futuro de la persona, los cuales son reconocidos por el marco jurídico como datos personales sensibles. En este sentido, también es importante reconocer que toda información que se intercambie durante la provisión de los servicios de salud es confidencial y por lo tanto las autoridades, esto es, las y los profesionales de la salud y los establecimientos de salud, son responsables de tomar las medidas necesarias que garanticen su resguardo. En este sentido, también es importante saber que solo el titular de la información tiene derecho a acceder a la misma y de manera excepcional lo podrán hacer sus familiares o quienes ejerzan la patria potestad o custodia de las personas. Finalmente, también es importante reconocer que en la medida en que los establecimientos de salud y las y los profesionales de la salud puedan garantizar la confidencialidad de la información que se intercambia durante los procesos de consejería, se podrán garantizar a su vez espacios seguros y confiables en donde las personas se vean incentivadas y tengan la apertura para acceder y solicitar dichos servicios. Ahora bien, un punto importante en los que a veces surgen dudas para las y los profesionales de la salud y los propios establecimientos de la salud es acerca de la información o los procesos de consejería que se pueden brindar en materia de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes. Y en este sentido es importante saber
que el derecho a la información en salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes está reconocida en el marco jurídico mexicano. Por una parte, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce la obligación de las autoridades de garantizar el más alto nivel posible de salud a través de educación y de servicios de salud sexual y reproductivo para las personas. También la Ley General de Salud señala la obligación de brindar correcta información anticonceptiva a las y los adolescentes, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa. La Secretaría de Salud y los gobiernos locales también tienen la responsabilidad de impulsar acciones en materia de educación sexual y planificación familiar que estén dirigidas específicamente a la población adolescente. Y finalmente, en la propia Constitución Política y en la Ley General de Educación, encontramos disposiciones que establecen la obligación de las autoridades de garantizar que los contenidos de los planes y programas de estudios de la educación que imparte el Estado incluyen educación sexual integral y reproductiva. En este sentido, el marco jurídico mexicano reconoce que hay una responsabilidad compartida tanto del sector salud como el de educación para garantizar el derecho a la información integral en salud sexual y reproductiva. También es necesario que reconozcamos que las personas adolescentes tienen el derecho a ejercer su autonomía reproductiva. Al respecto, también es necesario que reconozcamos que al igual que todas las personas, ellos son titulares de derechos humanos, esto es, tienen la capacidad para tomar decisiones autónomas respecto de diversos ámbitos que les competan y esto incluye el ejercicio de su sexualidad y su vida reproductiva conforme a su interés superior, esto es, la toma de decisiones que vayan encaminadas a beneficiar y garantizar en mayor amplitud sus derechos humanos, su edad, esto significa que si bien tenemos que reconocer que no es lo mismo brindar información a un niño o una niña de 9, 8 años, sí es importante que reconozcamos que un adolescente de 15, 16 años ya es capaz de identificar sus necesidades en los ámbitos del ejercicio de la sexualidad y la vida reproductiva y por lo tanto tomar decisiones al respecto y solicitar también información. También es importante considerar que las personas adolescentes pueden tomar decisiones conforme a su desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, y esto está relacionado con el grado de desarrollo que las y los profesionales de la salud identifiquen para la toma de decisiones autónomas. Y finalmente, también reconocer que las personas adolescentes tienen el derecho a ser escuchadas, no solamente a ser escuchadas, sino también a que su opinión sea tomada en cuenta. Un punto importante que puede ayudar a las y los profesionales de la salud a identificar quiénes son las personas adolescentes y a quienes se les debería reconocer esta autonomía para tomar decisiones sobre su vida reproductiva es la edad legal que se reconoce para la definición de las personas adolescentes, la cual está contenida en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual define a las personas adolescentes como aquellas personas mayores de 12 años. Y esta edad la vemos en el marco jurídico mexicano referida para reconocer expresamente a las personas adolescentes su derecho a acceder de manera autónoma a servicios de consejería, a servicios de anticoncepción e inclusive a solicitar de manera autónoma el acceso a servicios de aborto por violación, cual establece y define
que la consejería en planificación familiar es un proceso de análisis y comunicación personal entre el prestador de servicios y el usuario potencial y o el usuario activo, mediante el cual se proporciona información, orientación y apoyo educativo a individuos y parejas que les permitan tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva. Esta misma norma también establece que la consejería facilita el proceso de decisión de utilizar o no un método anticonceptivo y reconoce que la decisión del usuario debe ser respetada en forma absoluta y por ningún motivo se debe inducir a la aceptación de un método anticonceptivo en especial. Por otro lado, también tenemos la norma oficial mexicana 007, la cual regula la provisión de los servicios de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Y en materia de atención médica que reciben las mujeres en edad reproductiva, esta norma señala que los establecimientos para la atención médica, tanto públicos, privados como sociales del país, deben ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería. Esta misma norma también establece que en los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención localizados en regiones indígenas se debe promover la presencia de facilitadoras interculturales, esto es traductoras indígenas, que apoyen todo proceso de traducción a las gestantes respecto a los procedimientos a ser realizados, todo ello con el objetivo de asegurar la total comprensión de los mismos como un elemento indispensable para señalar su conformidad con la realización de estos. Finalmente, también señala que todos estos procesos y acciones deben realizarse con pertinencia cultural en todos aquellos contextos en donde sea así requerido. En materia de servicios de planificación familiar, la norma oficial mexicana NOM 005 de los servicios de planificación familiar establece que la consejería en planificación familiar es un proceso de análisis y comunicación personal entre el prestador de servicios y el usuario potencial y o el usuario activo, mediante el cual se proporciona información, orientación y apoyo educativo a individuos y parejas que les permitan tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva. Al respecto, esta misma norma también señala que la consejería facilita el proceso de decisión de utilizar o no un método anticonceptivo y reconoce que la decisión del usuario debe ser respetada en forma absoluta y por ningún motivo se debe inducir a la aceptación de un método anticonceptivo en especial. Respecto de los servicios de aborto seguro, es importante recordar que el aborto es un servicio de salud legal en Guerrero cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida o cuando el producto padece alteraciones genéticas o congénitas graves. Esto conforme al artículo 121 del Código Penal del Estado de Guerrero. Y en ese sentido, hay una norma oficial mexicana, la NOM 046, en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, que regula el protocolo de atención de servicios de salud a las víctimas de estos tipos de violencia, el cual señala en específico en materia de consejería para los servicios de aborto por violación, que la atención a la violencia sexual en la atención a la violencia sexual se debe proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada sobre las instituciones públicas, sociales o privadas a las que pueda acudir para recibir otros servicios, y también establece que en todos los casos se debe brindar a la víctima en forma previa a la intervención médica, esto es al aborto, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.
En materia de consejería para adolescentes, la NOM 047 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad establece disposiciones específicas para la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva para este grupo etario. En materia de consejería, la norma establece que se entiende por consejería integral al proceso de comunicación entre el personal de salud y la persona del grupo etario que recibe ayuda para identificar y resolver sus dudas y necesidades en materia de salud sexual y reproductiva. Para estos servicios, la propia norma también establece que las personas del grupo etario pueden solicitar directamente al personal de salud consejería en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y prevención de las infecciones de transmisión sexual. Asimismo, la norma contempla que durante la consejería las personas del grupo etario pueden decidir hacerse acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal o bien manifestar que eligen recibir los servicios de consejería sin este tipo de acompañamiento. Y para ello, la propia norma establece un pequeño formato en el cual la persona del grupo etario puede manifestar su elección a no ser acompañado durante el proceso de consejería. Como pueden ver, este es el formato de consejería sin acompañamiento previsto en la norma y es un formato bastante sencillo en donde se reconoce la capacidad de la o el usuario de servicios de salud, en este caso la persona entre 10 a 19 años de edad, para que ponga su firma y su nombre en donde establece o manifiesta que es su elección el recibir la consejería sin dicho acompañamiento. Es importante que las y los profesionales de la salud sepan que además de recabar este formato, este debe ser resguardado en el expediente en donde se registre toda la atención y los servicios que se brindan a la persona usuaria. También es importante saber que el garantizar información y educación en salud sexual y reproductivo para las y los adolescentes forman parte de las políticas públicas nacionales para la prevención del embarazo adolescente. Como ustedes bien saben, el gobierno federal emitió hace algunos años la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual tiene por objetivo para el año 2030 lograr la reducción en un 50% de la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años en el país, así como también erradicar aquellos embarazos en niñas de 14 años o menos. Y para ello establece intervenciones efectivas para la prevención del embarazo adolescente basadas en evidencia científica, las cuales incluyen garantizar la educación integral en sexualidad en las escuelas o con la colaboración de otras autoridades para las y los adolescentes, también el garantizar la implementación y el acceso a servicios de salud y clínicas amigables para las y los adolescentes y finalmente garantizar la disponibilidad de todos aquellos insumos que sean necesarios, adecuados y eficaces para proveer de anticoncepción a las y los adolescentes. Y eso sería todo por mi parte. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y en caso de que tengan alguna duda, pregunta o comentario sobre los contenidos aquí señalados, pues nos pueden escribir al correo de la organización. Muchas gracias.